Especialmente en el invierno, una de nuestras principales preocupaciones son las personas en situación de calle. Es importante recordar que el Ministerio de Desarrollo Social tiene una capacidad instalada durante todo el año que se refuerza con albergues de emergencias durante el invierno y los días más fríos, y en particular bajo determinadas condiciones se activa el Código Azul, que busca justamente fortalecer esta red de protección con rutas para personas en situación de calle. Debido a las condiciones meteorológicas y las proyecciones, a partir de hoy día a las 5 de la tarde y hasta mañana, el Código Azul estará activado en la región de Valparaíso, en Los Andes y San Felipe, en toda la región metropolitana, en O'Higgins, en Rancagua, en la comuna de Rancagua, y en Maule, en Talca y Curicó. De esta manera, el llamado que hacemos es a... No, obvio, usted no se abrió solo. Ya no se preocupe. Hago el bolsito. Pero también. Después de la lluvia ayer quedamos. Bueno, el llamado que hacemos a todas las personas es que todos y todas podemos colaborar para la protección de las personas en situación de calle, especialmente en las noches frías. Así que si vemos a personas en situación de calle, que vemos que están pasando riesgos, lo que queremos es proteger las vías, y por eso llamamos también a poder utilizar la línea telefónica 800-104-777, opción 0, donde se pueden levantar alertas, y de esa manera los equipos y las rutas pueden dirigirse a los distintos sectores, poder brindar alimentación, abrigo, eventualmente derivaciones al sistema de salud si eso es necesario para la protección de las vías, y dar la oportunidad también de un traslado a albergues. Así que ese es el llamado, como siempre, preocuparnos, cuidarnos, y todos podemos hacer algo por una persona que vemos en situación de calle, levantando la alerta respectiva. Ministra, ¿en qué está la entrega de la ficha FIBE y si es un mecanismo que ha resultado durante la última emergencia, durante el último año? Bueno, la ficha FIBE, ficha básica de emergencia, es el instrumento mediante el cual podemos registrar los daños a las personas, los daños a las viviendas y los daños a los hogares cuando existe una catástrofe. En este momento ya están los equipos desplegados del Ministerio de Desarrollo Social con los equipos municipales en las regiones que han sido afectadas por el sistema frontal. Ya tenemos al día de ayer aplicadas 200 fichas FIBE en las regiones de Ñuble, Biobío y Araucanía, y los equipos se están desplegando. La subsecretaria Gallegos con el subsecretario Monsalve están hoy día en Curanilahue aplicando fichas FIBE, y también esta información es fundamental para levantar cuáles son los daños y cuáles son las ayudas pertinentes. Recordar que existen miles de funcionarios en el país, a nivel nacional más de 9.000 funcionarios acreditados, y eso ha permitido que en las últimas emergencias podamos aplicar y llegar a este catastro en tiempos muy acotados. En los incendios de la región de Valparaíso en el verano, de manera muy récord, se logró en una semana poder catastrar a la mayor parte de la gente, y eso es lo que nos permite llegar con apoyos y apoyos económicos a las familias afectadas de la manera más rápida posible. Ministra, sobre el bono de ENSERI y también el de recuperación productiva, ¿quiénes van a poder recibir este bono? ¿Qué valor tiene? Y también, ¿cuándo van a comenzar las entregas de estos bonos? Bueno, ayer se reunió el Comité de Ayudas Tempranas que preside el subsecretario Monsalve junto a distintas subsecretarías de diversos ministerios, y ahí se ha evaluado el bono de recuperación. En sistemas frontales anteriores tuvimos un sistema frontal muy fuerte en junio y agosto del año pasado. Se entregó el bono de recuperación en 4 tramos según los daños a las viviendas, y las ayudas productivas se evalúan en función del catastro productivo. Entonces, por un lado, ya se está aplicando la ficha FIBE por parte de los equipos municipales y el Ministerio de Desarrollo Social, y en segundo lugar, las afectaciones productivas, sobre todo en el sector agrícola, se catastran por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura, y de esa manera se van a poder tomar las decisiones y anunciar. Esto se va a hacer en el menor tiempo posible, como señalaba ya, en virtud de todas las catástrofes que tuvimos lamentablemente el año pasado. Los equipos están bien preparados, y en las últimas catástrofes, en plazo de una semana, 10 días, se logró empezar a pagar. Esto depende, por supuesto, de cómo avance el catastro. Recién bajaron las lluvias, y por lo tanto, en la medida en que las condiciones climáticas lo permiten, los equipos se van desplegando. ¿Y no hay un monto determinado todavía de lo que recibirían estas personas?
Bueno, los montos que se manejan son los mismos que el año pasado. Se determinaron en el Comité de Ayudas Tempranas. El máximo es de 1,5 millones de pesos y, como decía, son en 4 tramos, y esto depende del nivel de afectación a las viviendas. Cuando hay sistemas frontales, debido a las precipitaciones y eventuales crecidas, normalmente, y la experiencia que tenemos es que la afectación a viviendas puede ser mayor en número, pero los grados de afectación son menores, y por lo tanto una cosa es el bono de recuperación, que es un bono de libre disposición que las familias tienen en el plazo más acotado posible, justamente para esta recuperación, que puede ser de enseres o, como decía, de libre disposición, y otra es cuál es la manera de recuperar o reparar las viviendas, y ahí hay mecanismos como el bolsillo electrónico de materiales, pero insisto, esto se va a poder informar con mayor detalle cuando tengamos un catastro más acabado del nivel de daños. Por eso, lo primero es el bono de recuperación y luego las soluciones ya más definitivas para las viviendas. Ministra, y por ejemplo, hay muchas familias que tenían sus negocios familiares dentro de sus propias casas o al lado de sus casas. ¿Hay alguna atención especial para esas familias, para sus grupos familiares, hogares que perdieron no solamente sus viviendas, sino que también su fuente económica, su fuente de ingresos? Bueno, además de la aplicación de la ficha básica de emergencia, que mide la afectación de los hogares y de los enseres, existe un catastro productivo que aplica el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía. En sistemas frontales tenemos la experiencia del año pasado, sobre todo en la zona centro-sur, la afectación agrícola fue especialmente fuerte, y por lo tanto en ese sector van a estar desplegados los equipos. Con ellos se determinan las ayudas productivas en función también de este catastro, pero la idea es poder apoyar a todos y todas quienes tienen afectaciones. La recuperación productiva y la capacidad de generar ingresos es muy importante para poder ponerse de pie después de una catástrofe, y podemos decir, por el ejemplo, todavía en este caso tenemos que cuantificar cuál es el nivel de los daños, pero tenemos la experiencia del año pasado donde se destinaron más de 30.000 millones de pesos, más de 35.000 millones de pesos para la recuperación productiva específicamente. Por lo tanto, en función del catastro que se realice, también se va a poder determinar cuáles son las ayudas productivas, y ahí el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Economía han ido unificando una ficha de catastros económicos y productivos que permiten responder también adecuadamente. Bien, como ha demostrado la ministra de Desarrollo Social, por especial instrucción del presidente de la República, que se encuentra en su gira en Alemania, estamos con un despliegue intenso a pesar de que ha amainado la lluvia, porque el presidente ha pedido que, independientemente de que haya pasado lo peor, no bajemos la guardia. Estamos todavía atendiendo situaciones de anegamiento o desborde, por ejemplo, en el caso de Tiltil. Hubo un estero que se desbordó, como no se había visto antes, y por lo tanto nuestra delegación presidencial provincial con Serviu se dirigieron a la zona justamente para habilitar caminos aledaños que hoy día están inutilizados para sacar del aislamiento 80 personas del sector, particularmente personas mayores y niños. Y lo que ha dicho la ministra dice relación también con el trabajo ya para esta fase, que no es solamente seguir atendiendo estos casos críticos, sino que también a las personas en situación calle y las personas albergadas. Tenemos albergue habilitado en todas las regiones, de Coquimbo a Biobío, y estamos poniendo especial foco, de todas maneras, en la región del Biobío por el nivel de afectación. Efectivamente, desde ayer al menos se empezaron a levantar las fichas FIDE, y eso también por instrucción del presidente, que solicitó adelantar el Comité de Ayudas Tempranas para que estas fichas pudieran empezar a recogerse lo antes posible, cosa de ir empezando lo antes posible también a entregar las ayudas necesarias. Recordemos que en la emergencia pasada, la última, no fue necesario terminar todo el proceso de las fichas FIDE para empezar a hacer las transferencias y las ayudas necesarias también para los damnificados. Y mencionaba la región del Biobío porque efectivamente de las 7.500 personas damnificadas, 7.400 más o menos, 426, si mal no recuerdo, son del Biobío. O sea, ahí tenemos el mayor esfuerzo, la mayor concentración de daño, y en materia de vivienda, efectivamente tenemos hasta la fecha, porque hay varias viviendas todavía por evaluar, pero son como un 10% las que tienen daño mayor. O sea, la gran mayoría tiene un daño menor, y esperamos por lo tanto que las decisiones que adopte el Comité de Ayudas Tempranas en materia de ayudas económicas puedan ir enfrentando de buena manera
este universo de viviendas que fueron afectadas por este sistema frontal. Lo último que quería señalar es que, como sabemos, el próximo lunes debería iniciarse otro sistema frontal según las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile. Por lo tanto, nosotros estamos, el trabajo coordinado, sobre todo el Senapred, con la Dirección Meteorológica de Chile es clave. Se mantiene esa proyección y, por lo tanto, con mayor razón, aunque ha pasado la lluvia, no vamos a bajar la guardia, mantenemos los trabajos preventivos, mantenemos los trabajos de rehabilitación temprana y al mismo tiempo que nos vamos preparando para el próximo lunes con todas las autoridades desplegadas a nivel regional. Ministra, y en ese sentido también se suma la visita del presidente Gabriel Boric, él lo confirmaba cuando llegara al país a Curanilahue. ¿Ya hay detalles sobre esa visita que iba a realizar el presidente y también cuántos días podría estar en la zona y si podría visitar también otras zonas afectadas? Bueno, el presidente ha estado primero en monitoreo constante de la situación en Chile, el contacto también permanente con las autoridades de gobierno, Ministerio del Interior, el equipo de presidencia, sus delegaciones presidenciales, y está totalmente informado de la situación que está pasando y por eso ha decidido que al retorno de su gira, una de las prioridades sea la visita a Curanilahue y eso es parte de la agenda que se va a construir. Yo no puedo adelantar el detalle de eso, pero saben que el presidente va a estar con las personas damnificadas porque ha sido de su especial también interés, no solo acompañarla a la distancia como ha hecho hasta el momento, sino que terminando esta importante gira a nivel internacional en los países europeos, poder acompañar a los habitantes, vecinos y vecinas de Curanilahue. ¿Quién responde por los daños en algunos edificios o cuál debe ser el camino de los dueños de los departamentos que han sufrido con filtraciones o inundaciones, por ejemplo? Bueno, depende de los casos, depende de las propiedades inmobiliarias, de las propiedades de la vivienda y depende también si es que esos daños responden a eventos, como se dicen, que son catastróficos inesperados. Muchas veces los créditos hipotecarios consideran la exclusión incluso de la reparación o los seguros respecto a eso, o en otros casos son por fallas. Entonces, no podría decirlo, afirmarlo con certeza, porque depende mucho de los casos, insisto, de las propiedades, si son proyectos inmobiliarios, si son propietarios, arrendatarios, las personas que viven ahí, y si el daño es causado por un problema de la infraestructura, de la construcción misma, o está relacionado con los proyectos de infraestructura vial o sistema de alcantarillado, sistema agua lluvia. Entonces, en esto, ahora, por lo pronto, lo central del trabajo de las autoridades de gobierno y de los municipios también, hay que decirlo, y de los gobiernos regionales, es que las personas se les resguarde su integridad física, la vida de las personas, que haya seguridad, independientemente de las investigaciones que estén en curso y que deriven en responsabilidades a privados u otros. Ministra, respecto a temas de contingencia, por supuesto, no es respecto al caso del embajador Velasco, no es primera vez que se hace un llamado de atención al embajador, no es primera vez que se tiene que hacer este llamado al orden. ¿Cuántos llamados más al orden se aguantan en esta embajada, siendo que no es la primera vez que conocemos este caso, no es la primera vez que hablamos de este tema? ¿Cuánto falta para que él se alinee al gobierno o salga finalmente de la embajada? Bueno, yo no puedo agregar nada más que lo que ha dicho el canciller ahora, hace unos minutos atrás. Fue muy claro que iba a recabar como toda la información respecto a los dichos del canciller, perdón, del embajador, de su entrevista, el contexto, para poder tomar alguna decisión o pronunciamientos más bien. Por lo tanto, no me corresponde a mí agregar nada más que eso. Las decisiones sobre embajadas o embajadores corresponden a una decisión, una facultad exclusiva del presidente de la República y a través de la Cancillería, ¿no? Ministra, pero no hay una preocupación que debilite finalmente la imagen del país por un embajador que se le llama muchas veces la atención. Como le digo, creo que el canciller fue muy claro en señalar que este hecho requiere una revisión más exhaustiva del contexto y la completitud de su declaración para poder afirmar si es algo de lo cual debemos preocuparnos o no, y eso es lo que está haciendo el canciller, y en eso creo que no me corresponde a mí agregar nada más. ¿A nivel de gobierno hay algún llamado, no él habla específico, pero quizás en general, entendiendo también las circunstancias de los embajadores? Perdón, habló también por el gobierno, el canciller es parte del gobierno y está junto además al lado del presidente en estos momentos, y por lo tanto su declaración es la representativa del gobierno en estos momentos. Ministra, el Partido Comunista ha sido bien crítico con los dichos del presidente Boric sobre la institucionalidad de Venezuela y también han criticado el apoyo del gobierno a Zelensky en Ucrania. ¿Usted haría un llamado al Partido Comunista a respetar las decisiones internacionales del gobierno del presidente Boric, tal como lo hizo el presidente hace unos minutos atrás?
Bueno, hemos conocido declaraciones de 2 parlamentarios, más que una declaración institucional, pero el presidente también fue muy claro y categórico en esto, no solo porque la política exterior la define el presidente, sino porque somos un país soberano que lo lidera en estos momentos, un presidente que define su política exterior en base a principios democráticos y a compromiso con el multilateralismo, al mismo tiempo con el respeto de los derechos humanos, de las instituciones democráticas y de la importancia, además, que independientemente de las diferencias se mantengan los puentes necesarios pensando en el bienestar de nuestros países. El presidente ha sido muy claro siempre, sus posiciones no son un traje a la medida, han sido categóricas para todos los casos, porque justamente no solo recoge la tradición en materia de política de Estado que ha tenido Chile con los países vecinos, sino que también porque él tiene una agenda de principios y muy clara en materia internacional. Ministra, cortito. Perdón, tenía otra pregunta. Sobre la construcción de este puesto de vigilancia de control marítimo, el Hito 1, en el sur de Chile, ya fue calificado como un error humano. ¿Qué más se puede agregar a eso? ¿Cuáles podrían ser las medidas que se pueden tomar también? Sí, creo que, estos son temas delicados y sensibles en materia de política exterior. Yo no quisiera pronunciarme con mayor detalle frente a la respuesta de Argentina en este caso, a la espera del regreso de Cancillería para abordarlo. Y lo último, en tema de trabajo legislativo, que quizá cómo se están organizando las filas oficialistas para abordar este nuevo proyecto de fondo de retiros de pensiones. Parte del oficialismo ya ha dicho que no está de acuerdo con esto, pero también hay algunos diputados que sí están tratando de incentivar esta política. Bueno, nosotros reafirmamos la posición del gobierno y el llamado del gobierno a legislar con responsabilidad, y legislar con responsabilidad en el escenario de recuperación económica y disminución de la inflación, que ha sido exitoso como política fiscal en nuestro país, es que avancemos en los temas prioritarios como la reforma de pensiones y no en proyectos que pueden echar por la borda los avances que hemos tenido en materia económica. Muy buenos días. Bueno, estamos en un albergue aquí en la comuna de Recoleta, acabamos de visitarlo. Y un mensaje muy importante es que después de las lluvias viene el frío y queremos reiterar el llamado a vacunarse y a prevenir las infecciones por el virus de la influenza. Todavía estamos en otoño y tenemos todavía todo el invierno por delante. Es por ello fundamental que puedan acercarse al lugar más cerca de tu casa o de tu lugar de trabajo para que puedan inmunizarte contra la influenza. Hoy día en la región metropolitana tenemos más de 200 puntos en este momento para poder vacunarse y los fines de semana más de 70. Además tenemos el anuncio de un nuevo sistema frontal para los próximos días y además tenemos el fin de semana al Día del Padre. Y la mejor forma de proteger hoy día a los padres es que estén protegidos contra la influenza, sobre todo los que son parte del grupo objetivo, que son las personas mayores de 60 años. Justamente la vacuna previene las complicaciones graves en las personas que son parte de este grupo objetivo, desde una neumonía, hospitalizaciones e incluso situaciones que pueden comprometer su vida. Por eso el llamado importante sobre todo a las personas del grupo que son entre 60 y 69 años, que muchos de ellos pueden ser trabajadores, y aquí el mensaje muy importante: tienen derecho a ir a vacunarse. El Código de Trabajo permite justamente que puedan utilizar o una mañana o una tarde para ir a vacunarse. Tiene que avisar con 2 días de anticipación a su empleador para poder hacerlo de buena manera. Fundamental, puede revisar en mevacuno.cl o en las redes sociales de la Seremi Salud, los servicios de salud o también los municipios para encontrar el punto de vacunación más cercano y poder protegernos, porque justamente necesitamos que sea lo antes posible, dado que al inmunizarse contra la influenza todavía tienen que pasar varios días para que la persona pueda adquirir la inmunidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.